Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. El día de hoy le vamos a dar la bienvenida a otro material. Se trata del foamy, conocido también como foam, foamy, goma eva. Ya habíamos hecho unas pruebas con él en el video de sellos, pero hoy vamos a verlo en profundidad. Viene en diferentes colores, grosores y texturas. Al ser un material no tóxico y moldeable, es utilizado a menudo en juguetes para niños, artículos personales, del hogar, prendas de vestir, accesorios, etc. Déjame saber en los comentarios cómo se conoce este material en tu país. Empezaremos con un proyecto sencillo y más adelante iremos subiendo de nivel. Haremos estos hermosos lazos para el cabello, inspirados en las casas de Harry Potter. Y como viene diciembre, vamos a agregarle brillo a nuestro proyecto. Como tuve que hacer 48 lazos para una feria pasada, aproveché para grabar el proceso y hacer este tutorial. Y seguro alguien preguntará, ¿usar un equipo láser solo para cortar unas piezas que se puede hacer con una tijera? Efectivamente, podemos hacerlo de esa manera, pero cuando tenemos un negocio debemos hacer productos en cantidad y sabemos que el tiempo es dinero, por lo que usar nuestro equipo para este fin vale la pena. En menos de media hora tenía los 48 lazos, unas 144 piezas cortadas, que si lo hubiera hecho solo con tijera me habría llevado toda la tarde. Entonces, sin nada más que decir, comencemos. Materiales: una lámina tamaño carta delgada de foamy de los siguientes colores: negro, amarillo y azul. Una lámina tamaño carta delgada de foamy escarchado de los siguientes colores: gris o plateado, rojo oscuro, amarillo y verde. Un rectángulo de 5 por 5 centímetros de MDF. Pintura acrílica o en aerosol negra. Silicón líquido o pistola de silicón. 4 pinzas o ganchos de metal para el cabello. Tijeras. Les dejo los materiales en la cajita de información. Pueden buscar en Google moldes para lazos de foamy. Allí pueden elegir los lazos que más les gusten y pasarlos al Lightroom. Lo vectorizan. Ahora, sin desagrupar, ajusten el tamaño que deseen que tenga el lazo para que todas las piezas coincidan. Como siempre, yo les dejaré el vector gratis en la cajita de información. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta antes de cortar el material es tener desactivada la opción mostrar botón encender láser. Eso lo encontramos en ajustes del dispositivo. Generalmente dejamos esta opción cuando queremos saber el recorrido que hará el láser antes de cortar y poner el material en el lugar correcto. Sin embargo, al tratarse de este material, a pesar de que la potencia es mínima, sí llega a marcar, tal como se puede observar aquí. Otra cosa a tomar en cuenta es que al igual que el acrílico, el foamy blanco no se va a poder cortar. Como dicen en mi país, el láser pasa sin pena ni gloria. Los parámetros de corte para mi láser, que es una Atom Stack A5 Pro de 5.5 watts, son: para el foamy liso, 1000 de velocidad, 30% de potencia y una pasada. Para el foamy escarchado, 1000 de velocidad, 60% de potencia y 2 pasadas. Para el MDF de 3 milímetros son 500 de velocidad, 90% de potencia y 7 pasadas. Con respecto al foamy escarchado, debemos ponerlo boca abajo, ya que esa textura dificulta el corte si se hace por el frente, aparte de que podríamos correr el riesgo de dañar el láser si este rebota con las partículas brillantes. Cabe acotar que en este caso no tenemos problemas con el diseño, pero si van a hacer letras, deben colocar la imagen tipo espejo para que les quede bien, o al voltearlo, las letras estarán al revés.
Aquí podemos ver lo que pasa si cortamos el foamy escarchado por la parte del frente. Con los mismos parámetros cortó de manera irregular. El verde tiene un corte limpio, sin problemas. Aquí tengo las piezas de MDF con las que voy a adornar los lazos. Decidí usar el símbolo de las reliquias de la muerte. Ya las pinté de negro, pero ustedes pueden pintarlas del color de su preferencia. Pueden usar silicón líquido. En mi caso, yo usaré la pistola de silicón. Utilizaremos estas pinzas para el cabello. Deben tener como mínimo 4,5 centímetros de ancho. Llevamos las puntas hacia el centro y unimos con un poquito de silicón. Si usan silicón caliente, tengan cuidado para no quemarse. Hacemos lo mismo con todas las piezas. Ya tenemos las primeras piezas unidas en el centro. Ahora toca armar los lazos según los colores de cada casa. No se preocupen si se ve un poco el silicón, ya que eso quedará cubierto más tarde. Toca el turno de poner los ganchos. Como les mencioné, si consiguen unos ganchos más largos, mejor. Cortamos una tira de medio centímetro de ancho, que sea del mismo color del lazo grande.
Adornamos el lazo con la pieza de su preferencia. Aquí tenemos el símbolo que cortamos. Si no les gusta, pueden poner otra cosa, como la carita de Harry Potter, o los lentes, o el símbolo del tren. Incluso pueden poner la snitch dorada a Hedwig o a Dobby, que hicimos como aretes en un video pasado. Si no lo han visto, les dejo el link en la cajita de información. La verdad, queda a su elección, tanto el color como el adorno. Pegamos con silicón. Haremos lo mismo con los demás lazos. Podríamos decir que ya hemos terminado el proyecto. Los pueden sujetar en una cinta de satín para exhibirlos o presentar mejor el trabajo y de paso exponer nuestra marca. Corté unos rectángulos en cartulina craft un poco más grande que el lazo. En este caso, el cartón mide 8 por 11 centímetros. Le hice 2 cortes en el medio para que pase el gancho. Redondeo las esquinas con esta perforadora. Queda mucho mejor presentado de esta manera que entregar el lazo solo. Espero que les haya gustado el video de hoy. Ya hemos trabajado con muchos materiales, conocemos sus características y la manera de personalizarlos y presentarlos al cliente final. También hemos visto páginas que nos facilitan nuestros diseños y la manera de modificar los vectores según nuestras necesidades. De ahora en adelante nos vamos a enfocar en crear productos más elaborados, combinando todo lo que hemos aprendido para ampliar nuestro catálogo de productos y adentrarnos en nuevos mercados. Si eres nuevo en mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte de todo lo nuevo que vamos a aprender. Gracias por acompañarme en esta etapa de introducción. Se les quiere un montón, mil bendiciones y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.